a todos en esta tarde, este conversatorio Espiritualidad y Misión en Ayacucho. Les damos realmente la bienvenida, estamos muy contentos de tenerlos aquí. A todos, hay muchas personas conectadas y eso nos da mucha alegría. Este encuentro es para profundizar el sentido espiritual que tiene la misión de los jesuitas en Ayacucho. Ahora vamos a entrar en detenimiento. Tenemos aquí a 3 panelistas con los cuales conversaremos de este tema tan importante. Y también la idea es que este conversatorio lo hemos realizado, lo estamos realizando en el marco de nuestro próximo evento, que es el Almuerzo Ayacucho, que este año cumple 17 años y que debido a la pandemia, pues en esta oportunidad será un bingo virtual, del cual también están todos cordialmente invitados. Un tema importante, que es lo que me ha pasado a mí, micrófonos apagados, por favor, y felices de tenerlas que enciendan sus cámaras para poderlos ver. Voy a dar ahora, presentar a los 3 panelistas. Tenemos con nosotros a Carmen de los Ríos. Ella vivió en Ayacucho durante 16 años. Ella fue la fundadora y directora del Centro Loyola de Huamanga y actualmente es la delegada de misión para el apostolado social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, el CEPAL. También tenemos con nosotros al padre Emilio Martínez, quien él estuvo también en Ayacucho por 4 años en la parroquia San Pedro de Cangallo del 2006 al 2010 y actualmente es el coordinador de la Plataforma Apostólica de Arequipa. Tenemos por último al padre José Luis Gordillo. Él es el actual delegado de espiritualidad de los jesuitas del Perú. Muchas gracias, bienvenidos y podemos empezar. José Luis, toda tuya te toca. Muchas gracias, Lucila, por la invitación y muchas gracias por este evento tan interesante y tan bonito. Debemos ser agentes de transformación en nuestra sociedad, trabajando activamente por cambiar las estructuras injustas. Esta es una frase del padre Pedro Arrupe, general de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1981. Un incansable impulsor de la misión de la compañía en situaciones adversas y en situaciones favorables. Ayacucho, el lugar que ahora nos congrega en este evento, es un lugar especial para la Compañía de Jesús y para el país. Y en el contexto actual, con la presencia de la Compañía de Jesús en obras y una comunidad, es bueno preguntarnos, junto a toda la plataforma regional de Ayacucho, ¿qué ha movido el corazón de los jesuitas y ha llevado a la Compañía de Jesús a permanecer en Ayacucho? Emilio ha tenido la suerte, la dicha de poder estar por allí. Emilio, ¿qué es lo que ha hecho que los jesuitas permanezcan en Ayacucho? Muy bien. Buenas tardes a todos y igualmente agradecer su presencia y bueno, pues compartir la alegría también y la consolación de mi parte por poder hablar de esta misión que es tan importante para nosotros y especialmente para los que hemos estado unos años allá. Quizá para responder a la pregunta de José Luis quería remontarme al momento en que los jesuitas regresan a Ayacucho, que fue en plena época de violencia en 1986. Y el objetivo entonces era muy sencillo, hacerse presente y prestar un servicio a la iglesia local allí donde era más intenso el tiempo de la violencia, donde más estaban sufriendo las personas. Y esto no fue solo una iniciativa de la Compañía de Jesús, toda la iglesia se propuso que de alguna manera tenían que acompañar a tanta gente que sufría, al pueblo que sufría, para hacer también presente a Dios en ese sufrimiento. Entonces hubo una invitación del obispo entonces de Ayacucho a los jesuitas para volver a abrir una comunidad y el provincial de entonces lo que hizo es que pidió voluntarios porque para una misión compleja que también riesgosa, pues era bueno que se fuera de forma voluntaria. Y lo más interesante de esto es que hubo muchos jesuitas que quisieron participar de la misión, incluso comunidades enteras se ofrecieron a ir a esta misión nueva. Y con esos ofrecimientos, en marzo de 1986, se empezó la primera comunidad, o el regreso de los jesuitas a Ayacucho, después de más de casi 200 años. Y
Y ahí la comunidad fueron 3 jesuitas, Antonio Arana, los padres Antonio Arana, Ángel Palencia y Carlos Smith, fueron los primeros. Y lo que la compañía hizo al principio, pues no fueron cosas muy extraordinarias, ¿no? Pues se empezó atendiendo el templo con las celebraciones y la confesión, que la gente tenía mucha necesidad de ser escuchada y de celebrar la vida en medio de tantas dificultades. Se empezó a atender una oficina, una especie de Cáritas, que creó una gran red por medio del padre Carlos Smith, que alimentaba casi a 11.000 personas en su momento más álgido, que eso fue una gran colaboración porque el conflicto también llevó hambre y carestía. Y luego también hubo una serie como de ministerios que todos tenían en común el promover la paz y el tratar de atender a todas las personas sin distinción de qué bando fueran. Y también hubo una presencia en la universidad. ¿Por qué la universidad? Bueno, porque los jesuitas tenemos también ese trasfondo académico intelectual que puede ayudar, porque la universidad fue el inicio de Sendero y era un lugar estratégico, y porque se trataba de romper ese estigma que había sobre la Universidad de San Cristóbal. Entonces esos fueron los primeros años muy centrados en Huamanga hasta final de los 90, en el que se planteó la posibilidad de también tener una presencia en zona rural. Se empezó a atender la parroquia de Totos y Paras hacia finales de los 90, y en el 2001 se asumió formalmente la parroquia San Pedro de Cangallo, que se llama parroquia, pero realmente eran 4 parroquias. Es un territorio sumamente extenso. 4 parroquias, 5 distritos, más de 100 comunidades campesinas. Y eso, como digo, se asumió en el 2001, también siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de generar espacios de reconciliación en los lugares donde hubo más violencia. De hecho, en nuestra parroquia, dentro del territorio, está Chuschi, que fue donde empezó, por donde empezó esta locura, ¿no?, de violencia. Y por tanto, pues entendíamos un territorio muy castigado por 20 años de violencia indiscriminada. Y el primer párroco fue el padre Jorge Beneito, y lo primero que tuvimos que hacer es pues darnos a conocer y estar presentes en un lugar que había sido devastado, que había sido como prácticamente destruido el tejido social, el tejido eclesial, y lo primero que había que hacer era generar confianza y darnos a conocer. Entonces ahí empezamos 2001, padre Jorge Beneito, luego estuvo el padre Pedro Blitas, y a continuación desde el 2006 yo asumí como párroco. Y pues yo ya tuve la suerte que ya pude aprovechar el trabajo de los dos jesuitas, o los 2 equipos de jesuitas anteriores, que tuvieron el momento más difícil de darse a conocer. Y para nosotros era muy importante todo lo que tuviera que ver con regenerar y reconstruir el tejido social y eclesial. Entonces, en lo eclesial empezamos desde las pequeñas estructuras que quedaban, todavía quedaban cofradías, quedaban algunas personas que se reunían. No había habido atención pastoral en muchos años, salvo en fiestas. Entonces, lo que nosotros intentamos promover sobre todo fue la presencia de los catequistas rurales, que cada comunidad pudiera tener una persona que fuera, digamos, el representante de la parroquia, el que pudiera organizar, el que pudiera coordinar con las autoridades comunales, pues para tener esa presencia, celebraciones, pues todo lo que supone la presencia de la Iglesia. Luego, poco a poco, empezamos con los proyectos productivos, porque nos parecía fundamental en un sitio de extrema pobreza. Entonces realmente era mucho más pobre que lo que es ahora, ¿no? En los últimos años ha habido pues una modernización bastante fuerte respecto a lo que encontramos de 2006 a 2010. Y esos proyectos productivos pues todavía se han continuado. Tenían que ver con la piedra de Chacoya, o piedra de Huamanga, que la llaman, que estaba en una de nuestras comunidades, en Chacoya, con tejidos, y también con la producción de miel. Y pues eso generó también confianza y generó ingresos. También tuvimos comedores, tuvimos una defensoría del menor, porque pensábamos que también la violencia no desaparece, se va transformando. Entonces la defensoría permitía atender temas de violencia familiar.
Y bueno, todo eso pues fuimos como armando una propuesta integral que intentábamos que abarcaba todo el territorio. En ese tiempo, en el tiempo que estuve yo, estuvimos cuando menos 2 jesuitas en Cangallo y cuando más 4. Bueno, pues allí nos organizamos para atender este inmenso territorio. Y bueno, creo que me estoy pasando, José Luis. Entonces, sí, ahí tú me dices si hay algo que me estoy pasando de mi tiempo. Lo que pasa es Tú que me dices lo que estás contando, Emilio, es tan interesante porque hay tantos detalles en el proceso y en los nombres y en la gente que llegó por ahí. Me parece interesante cómo la opción del servicio de la iglesia y de la compañía fundamentalmente fue hacer presente la imagen de Dios en este contexto, desde la labor formativa, desde la labor asistencial al inicio, desde generar y reconstruir el tejido comunitario desde la noción de la paz y demás, ¿no? Creo que esa es una de las cosas como más interesantes que han ido logrando de estos primeros grupos que llegaron a Ayacucho. Carmen de los Ríos también estuvo luego en un periodo importante de la labor de la compañía en Ayacucho. Carmen, ¿cuál fue tu experiencia en este contexto, en esta misión? Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar en este espacio. Tengo un cariño inmenso a Ayacucho. He vivido 16 años ahí y todavía está muy dentro de mi corazón, ¿no? Yo, no sé, algo testimonial, porque ustedes saben que cuando yo estuve en Hilo muchos años, 18 años en Hilo, y en Hilo habían también jesuitas que nos motivaban a no ser indiferentes a lo que estaba ocurriendo en otros lugares del país, porque en Hilo no hubo ninguna acción armada, ninguna violencia, pero sí creamos el Comité de Derechos Humanos, dimos talleres de formación, jornadas de oración por la paz, y sentíamos lo que estaba viviendo el país y Ayacucho en particular, y queríamos solidarizarnos, ¿no? Y esa era nuestra manera de solidarizarnos. Y ya en los ejercicios espirituales sentía yo ese llamado de Dios, y que me decía ya, pues, ¿no? Como que yo ya quería dejar mis huesos en hilo, pero sentía que Dios me decía, pues anda a un lugar donde puedes estar haciendo algo por las personas que están sufriendo, ¿no? Y es así que al ofrecerme a la Compañía de Jesús a hacer un servicio, me pidieron que forme el Centro Loyola, ¿no? Y que bueno, entonces fue en el 2004, a un año que se dio el informe de la Comisión de la Verdad, que empezamos el Centro Loyola. La Compañía de Jesús en enero de ese año hizo un pronunciamiento en el cual decía que toda la Compañía de Jesús y sus obras se ponían al servicio de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Eso me tocó bastante y sentí que Dios confirmaba, ¿no? Esa búsqueda que estaba teniendo. Entonces fui con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho gusto a Ayacucho, y de ahí también todas las puertas se abrieron. El padre Benja me recibió y nos dio un local muy bonito donde empezó el Centro Loyola. Y bueno, como nos preguntaron qué espiritualidad no es la que nos ha movido a esto, pues es eso, ¿no? El contemplar la vida de Jesús y contemplar que Jesús nos dice que vayamos a los más necesitados y que lo encontremos a Él en los que sufren, ¿no? Ustedes saben que Ayacucho fue la zona donde empezó la violencia, pero también la zona que sufrió más la violencia. Es donde hubieron más muertos, más desaparecidos, más lugares de entierro, más personas discapacitadas por la violencia, más dolor, ¿no? Un dolor acumulado muy fuerte. Y en la convicción de que el Evangelio es buena noticia, dijimos, pues vamos a
llevar esa buena noticia, ¿no? Uniéndonos a toda la labor que la compañía estaba haciendo ya en Ayacucho. Es así que la opción que tiene el Centro Loyola desde que se inicia es sanar las heridas, es reconstruir el tejido social, es volver a unir los lazos de fraternidad, es caminar hacia el perdón, la reconciliación en la justicia, ¿no? Y de esta manera, yo quería comentarles lo que me dijo el Monseñor Sebastiani cuando llegué a Ayacucho y fui a saludarnos, ¿no? Él me dijo, mira, acá ya estamos en la posguerra, y la posguerra a veces es como más difícil que la guerra. Bueno, la guerra es muy difícil, pero la posguerra te parece que todo está perfecto, pero hay muchas cosas que están pasando por lo bajo, ¿no? Y es como un iceberg, ¿no? Que el dolor y muchas cosas que están reprimidas, pues surgen de otra manera y en otras manifestaciones. Entonces ese fue el motivo por el que empezó el Centro Loyola a realizar sus actividades y queriendo realmente colaborar con una manera diferente de vivir, ¿no? Con una manera de fomentar estas relaciones humanas sanadoras y sanas, una mejor comunicación, una escucha empática, un compartir el dolor y también un compartir la resurrección, ¿no? Una manera diferente de vivir. Y creo que hemos sido bendecidos por Dios desde el inicio, porque siempre todas las puertas se abrieron, la gente participó en todo, sigue participando en todos los programas. Solo quisiera decir, bueno, creo que ese es en el segundo momento que vamos a hablar más de la obra concreta, que es lo que hizo el Centro Loyola, pero solo yo quisiera decir que una guerra es lo peor que nos puede pasar, una guerra, y más aún cuando es una guerra entre peruanos, ¿no? Como decía, entre prójimos, ¿no? Es un dolor que queda muy profundo y sanar esas heridas demora muchos años. Entonces es poder aprender a vivir de otra manera para poder y recordar que también toda esa violencia que vino tuvo una causa, y la causa muchas veces es la injusticia. Y nada justifica la violencia, pero tenemos que trabajar juntos por un mundo más justo, como decía José Luis al inicio, un mundo más justo, un cambio de estructuras, con que todos podamos vivir con dignidad, ¿no? Que Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos, y tenemos que hacer una sociedad más justa y fraterna, ¿no? Entonces, el Centro Loyola ha querido colaborar desde sus diferentes programas con eso, y sus programas que han apoyado a este cambio han sido pues muchos que tienen que ver con el perdón, la reconciliación y la sanación de heridas, que lo puedo decir más en el segundo espacio. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Definitivamente creo que los retos de este tiempo, digamos, reciente, siguen dejándonos aún ahora preguntas y seguramente nuevos retos. De hecho, Carmen, Emilio, la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo actualmente ha impuesto nuevas perspectivas en la lectura de la realidad ayacuchana. Promover la cultura de la paz, promover solidaridad, restituir el tejido social, anunciar la justicia, anunciar el reino de Dios, sigue siendo un tema necesario y un tema pendiente, sobre todo durante este tiempo difícil, ¿no?, que apenas estamos entendiendo de la pandemia. ¿Qué signos de Dios o qué invitación sienten, creen ustedes, es la que la Compañía de Jesús atiende actualmente o debería seguir atendiendo en adelante, ¿no?, en lo que viene?
Bueno, la pandemia ha afectado muchísimo a la población, ¿no? Ha afectado en todos los sentidos, pues ha aumentado la pobreza, el desempleo, la, la educación ha retrocedido, ha afectado en muchísimas maneras, ¿no? Y esta visión de justicia, de fe y justicia, pues nos llama a involucrarnos en eso, ¿no? Ya desde el Centro Loyola se están realizando muchas acciones, muchas actividades, y continúa, por ejemplo, todo lo que es la construcción de los constructores de paz, jóvenes cristianos comprometidos para transformar y para acompañar a las personas que sufren, las escuelas de perdón y reconciliación, que trabajan el perdón y trabajan una nueva manera de relacionarnos, el trabajo con las personas desplazadas por la violencia, el trabajo del diálogo por las memorias, el desarrollo de capacidades de los jóvenes en riesgo, de las trabajadoras del hogar, la participación ciudadana en igualdad de oportunidades para jóvenes, la formación en la fe, los talleres de oración, los ejercicios espirituales, todo lo que hace el Centro Loyola en beneficio de esta población. Por ejemplo, en esta pandemia con los jóvenes no se podía hacer un trabajo directo, pero se ha hecho un trabajo a través de llamadas por teléfono. Se ha tratado de que tengan, por ejemplo, puedan recargar sus celulares y puedan tener mayor cobertura para sus estudios. Se han visto miles de maneras para poder llegar a la población. Se ha logrado que tengan huertos familiares los jóvenes y las familias desplazadas para que puedan tener alimentación de autosubsistencia, y mucha creatividad y mucha generosidad para que pueda haber una manera de vivir y de salir adelante. Se apagó tu micrófono, Carmen. Ahora, sí, ¿no? Listo, ahora sí. Bueno, nuestra fe es una fe que transforma, es una fe que tiene que transformar la realidad en la que estamos, ¿no? Y es una fe que debe buscar hacer bien el bien y hacer que este bien sea contagioso, ¿no? Y que contagie a los demás. En Ayacucho hay mucha receptividad para las actividades que se realizan, hay mucho deseo de salir adelante, y todo el trabajo de reconciliación que se hace es una manera de tender puentes, de ser creativos, de generar nuevas maneras de solucionar conflictos, de tener una comunicación positiva, constructiva, para que se pueda ver la vida de otra manera. Como dice el Papa Francisco, que seamos hermanos, hijos de un solo Padre, y que busquemos el bien, y que no nos dejemos llevar por el mal. Siempre sabemos que el trigo y la cizaña siempre va a mantenerse en el mundo, ¿no? Pero tenemos que hacer que el trigo sea más fuerte que la cizaña, ¿no? Entonces, todas estas obras que se realizan en Ayacucho desde la Compañía de Jesús, tanto en la zona urbana como en la zona rural, están colaborando para que la población viva mejor, para que puedan salir adelante, para que encuentren otra manera de ver la vida, para que se afirme la paz, se afirme la manera de construir nuestra convivencia humana en ayuda mutua, en la solidaridad, en la búsqueda del bien del otro, y muchas veces dejando de lado el dolor personal que uno tiene para poder trascender y poder pensar en el otro, pensar en el bien común y construir un bien para todos, ¿no?
Bueno, por ahí va un poco lo que les quería decir, pero de repente en las preguntas puedo ser un poco más concreta. Muchas gracias, Carmen. Sin duda, el reto de acompañar la recuperación de la memoria, generar espacios de perdón y responder a necesidades específicas sigue siendo pues una necesidad. Emilio, la Compañía de Jesús y la plataforma de misión en Ayacucho tiene respuestas actualmente, ¿no? Carmen nos ha cantado algunas. ¿Tú podrías contarnos de otras? Sí, yo me voy a centrar un poco en la parte rural, pero antes hay un tema de la espiritualidad que conecta con la razón, porque la Compañía de Jesús está ahí, ¿no? A mí me impactaba mucho cuando visitaba las comunidades y siempre cuando te ibas, mucha gente te decía en quechua, no nos olvides. Y lo decía con mucho desgarro, ¿no? Decir, bueno, si dentro de 2 semanas voy a estar aquí, ¿por qué esta intensidad, ¿no? Y yo siempre le atribuí decir, bueno, pues al final nuestra presencia, la de los jesuitas y laicos y laicas que estuvieron allí, para muchas personas era el signo de que Dios no les había abandonado. O sea, si hay, bueno, pues estamos celebrando las fiestas, estamos con las misas, está el Centro Loyola con sus actividades, pues eso era un signo muy, muy potente para ellos. Y bueno, se une a la razón de la primera presencia, que es servir donde más falta hacía, y yo creo que ha sido el eje que nos ha mantenido y que nos mantiene y que los jesuitas y laicos que están ahora pues lo siguen viviendo. Y bueno, ahora nos organizamos por medio de una plataforma que agrupa las diversas obras. En la zona rural, desde el 2011, lamentablemente, tuvimos que transferir la parroquia porque no teníamos fuerzas suficientes, pero se dejó la parroquia, pero se mantuvo un centro social en la parte más céntrica, en Pampa Cangallo. Y bueno, desde allí se han mantenido el proyecto de apoyo a los ancianos, que lo empezó el padre Carlos Rodríguez y lo siguió con mucho éxito el padre José Antonio Recharte. Y ahí lo que se apuntaba, bueno, la población más castigada y la que ha permanecido en todo el tiempo de violencia fueron los ancianos. Y bueno, pues hubo todo un proyecto para atenderles en diversas, bueno, en recreación, en salud, descubriendo sus tesoros culturales. Y bueno, todo eso se ha perpetuado y en tiempo de pandemia, pues lo principal era que pudieran comer. Y bueno, ahí también yo creo que los jesuitas y con la solidaridad de muchas personas han podido dar ese apoyo. También en la zona rural se han mantenido los proyectos productivos y se fundó un Fe y Alegría tecnológico, con la idea, bueno, pues de generar cuadros formados que pudieran atender la economía. Pero bueno, pues el tema principal, repito, es este eje de estar presente y acompañar. Y bueno, pues hemos ido adaptándonos a las situaciones y en estos últimos tiempos, principalmente desde Pampa Cangallo, con un equipo más pequeño, pero yo creo que el gran logro es que muy inserto en la población, muy conocido y muy apreciado por las distintas comunidades por estos proyectos. Muy bien, pues eso sería el tema de cómo estamos funcionando ahora en la zona rural. Estoy Tal pensando... vez, José Luis, Sí, tal vez dime, Carmen. yo podría decir, así como Emilio ha compartido lo de la zona rural, podría compartir lo de la zona urbana, porque además del Centro Loyola en Huamanga... Uh-huh. Se Micro. apagó tu micrófono, Carmencita. Ay, no sé qué me habrán escuchado. No, que en la zona urbana, que es la Huamanga, hay otras obras, además del Centro Loyola, como es el Templo de la Compañía, con sus misas diarias, las confesiones y actividades culturales. También está un colegio de fe y alegría llevado por las hermanas siervas de los pobres, que tiene inicial, primaria y secundaria. Está la CBX San Ignacio, que son laicos, una comunidad de laicos con espiritualidad ignaciana. Está la Pastoral Juvenil o el Magis, ¿no? Que son jóvenes que también se dedican a apoyar especialmente a los ancianos de las zonas urbanas populares. Entonces, todas estas obras, que son como 7 espacios que tiene la compañía en Ayacucho, son muy importantes
y van generando todo ese tejido de vida nueva, ¿no? Que se une a otras corrientes de vida nueva y buena en Ayacucho, que van dando esperanza y trabajando por una sociedad mejor. Gracias, Carmen. Tuve la suerte de estar un tiempo muy breve cuando era novicio en Ayacucho. Luego he estado en otros momentos, muy brevemente. Y tengo la sensación de que la misión de la iglesia en general y de la compañía en particular ha ido respondiendo a necesidades que ha ido leyendo junto con la población a la que acompañaba, en la zona más urbana y en la zona rural. Y creo que la posibilidad de acompañar aquello que Emilio formulaba hace un rato como la frase de no nos olviden, ¿no? O no me olvides, ha ido moviendo y seguramente va a seguir moviendo el corazón de todos los miembros de la plataforma de Ayacucho, jesuitas, religiosas, laicos, religiosos, ¿no? Para este servicio de la iglesia, pero sobre todo para este servicio de la sociedad, a la sociedad. Seguramente tenemos varias preguntas y comentarios que hacer, ¿no? En esta parte, que tiene que ver ya con las preguntas, Lucila nos va a ayudar a formularnos, a recibirlas y a ayudarnos a responderlas. Adelante, Lucila. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Muchas gracias a los tres. Creo que ha sido muy interesante todo lo que nos han ido contando, diciendo. Y acá me están haciendo llegar algunas preguntas. Y esta dice, estimado padre Emilio y Carmen, o sea, va para los dos a ver quién la contesta. Dice, quisiera consultarles por qué creen que se tuvo éxito en los inicios de la misión jesuita en Ayacucho. ¿Qué o quiénes fueron la clave para generar esa confianza y avanzar en los objetivos? A ver, ¿quién se anima? Bueno, empiezo yo. Yo creo que al inicio el tema, ¿por qué tiene éxito? Yo creo que no se nos veía que realmente estábamos para servir. No se veía interés detrás, se veía un mensaje claro por la paz, se veía interés por la población. Se atendía a una necesidad y a un dolor muy fuerte. Entonces yo creo que eso es al inicio. Luego en la zona rural, digamos que al principio no fue tan fácil, o sea, nos hemos encontrado con varias situaciones complicadas de no ser recibidos, de no ser escuchados. Yo recuerdo muy bien una reunión con toda la comunidad de Quisquillacta, que son muchos, en el que explicaba a los catequistas y en mi pobre quechua a tratar de explicar y no ser atendido por nadie, ¿no? Y entonces hemos encontrado también, por lo menos en la zona rural, a veces complicaciones. Pero la razón del éxito que se ha ido formando, sobre todo, yo creo que es el talante de servicio y no buscar nada a cambio, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi respuesta. Supongo que Carmen nos ampliará algo. Yo también creo que es eso, ¿no? Que la población nos ubica como una institución de la Iglesia, como una institución de la Compañía de Jesús, que quiere hacer el bien, ¿no? Y no está buscando un provecho personal o institucional, sino lo que quiere es el bien de la gente, ¿no? Desde el inicio, pues, tenían principios muy claros de nunca prometer lo que no vamos a cumplir, de nunca engañar, de nunca no hacer lo que decimos y tratar de ser lo más coherentes, ¿no? Entre nuestro mensaje y lo que estamos comunicando a la gente, ¿no? Y realmente ha habido mucha acogida a todos los programas, incluso el de perdón, por ejemplo, la Escuela de Perdón y Reconciliación fue tan, al comienzo un poco difícil, porque justo los que habían estado más afectados por la violencia no querían participar en las escuelas, porque decían, ¿cómo me vas a hablar a mí de perdón? A ver, si a ti te matan a tu papá, tú vas a perdonar. Y era fuerte, ¿no? La confrontación.
Y al comienzo dirigimos las escuelas de perdón al público en general, a jóvenes, adultos, y poco a poco después se han ido integrando las víctimas de la violencia, y también han participado y han logrado hacer procesos de perdón muy interesantes, e incluso de diálogo con otras memorias que también han pedido perdón, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades. Ahora, ¿quiénes han sido claves? Bueno, han sido claves los primeros jesuitas que llegaron, creo que han sido claves, y también el padre Francisco también siempre rescataba la manera como entraron los primeros jesuitas, ¿no? Incluso el padre Francisco, que vino en la segunda etapa, Francisco Chamberlain, él decía, ¿no? Los primeros jesuitas tuvieron un trabajo de estar con la población, de acompañar a la población, de estar con ellos, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y escucharlos y ver por dónde Dios nos va pidiendo que respondamos, ¿no? Y bueno, ahí está Tahiti Alarco, y pues han habido varios jesuitas que han dejado un cariño muy grande en Ayacucho, ¿no? Y bueno, y los laicos también, ¿no? Porque, por ejemplo, el Centro Loyola Ayacucho es dirigido por laicos, y también es un equipo de laicos que está transmitiendo su fe en su entrega a la gente, ¿no? Y al cambio. Bueno, muchas gracias, Carmen. Creo que es básico, ¿no? La coherencia, el actuar, lo que uno dice, lo que uno hace, y las personas, ¿no? Laicos y jesuitas de la mano, creo que ha sido posible este trabajo tan maravilloso, ¿no? Y bueno, y siempre las bases sentadas por los primeros jesuitas que llegaron en esta segunda etapa. Tenemos una segunda pregunta, que es para cualquiera de los tres. Dice, después de tantos años viviendo allá, ¿qué es lo que más destacan de la fe de las personas en Ayacucho? Bueno, impresiona a mí en el campo, siempre me impresionó que mantenieran esa fe tan profunda después de haber sufrido tanto. Y siempre toda celebración litúrgica era un momento en que la gente expresaba la fe con una intensidad, sobre todo por los cantos, ¿no? A lo mejor no tienen tanta facilidad de palabra, pero los cantos eran una expresión de la fe muy profunda. Y bueno, uno se deja llevar. Yo la sensación que tenía es que me dejaba llevar por la fe. O sea, que yo llegaba a celebrar una Eucaristía, pero aquello era mucho más de lo que yo pudiera aportar, ¿no? Entonces, que es una fe, que diría yo, inquebrantable, una fe que se sigue transmitiendo, que se transmite en formas culturales muy, bueno, pues muy hondas. Sí, una fe de la que hay que aprender, dejarse llevar. Es lo que yo muchas veces he pensado, ¿no? Dejemos llevar por la fe de este pueblo. Sí, tienen una fe muy profunda. Yo al comienzo, cuando escuchaba los testimonios de los afectados por la violencia, yo decía, Dios mío, ¿dónde estabas? O ¿cómo puede uno mantener la fe ante tanto sufrimiento y tanta deshumanización, ¿no? Porque realmente para llegar a matar o hacer sufrir como ha sufrido el pueblo ayacuchano, uno se impacta fuertemente, ¿no? Pero para mí era impresionante cómo las personas, por ejemplo, los desplazados, decían, Dios estaba conmigo, Dios me ayudaba, Dios nos acompañaba, lo he sentido siempre presente. Y incluso tenían noches, las noches dormían en cuevas, en los cerros, porque tenían miedo de que entraran tanto los militares como el Sendero entraran al pueblo en la noche cuando ellos estaban durmiendo. Entonces preferían dormir en los cerros y en los huecos, en las cuevas, y ellos decían, ahí sentíamos que Dios nos estaba cuidando, ¿no?
Y realmente una fe muy fuerte que se manifiesta, bueno, en la Semana Santa, se manifiesta en la religiosidad popular, se manifiesta con la fe en la Virgen de Cocharcas y en una fe muy profunda que en muchos casos es un sincretismo también religioso, ¿no? Es con una fe que les moviliza y que les fortalece y que les da esperanza. Y el anuncio de Jesucristo siempre, siempre, ¿no? O sea, en Semana Santa se identifica mucho con el dolor, ¿no? Con todo el sufrimiento de Jesús, ¿no? En toda la pasión. Pero también para mí también fue impresionante la procesión de la resurrección. O sea, creo que en ningún lugar de América Latina hay una procesión sobre la resurrección como hay en Ayacucho. El anda de la resurrección es increíble y es como decir, bueno, la esperanza de una vida nueva, ¿no? Está Jesús resucitado, ¿no? Transformando. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Realmente un pueblo de una fe inquebrantable, ¿no? Tenemos otra pregunta más. ¿Cuáles son los retos que se presentan ahora a jesuitas y laicos que siguen en la línea de trabajo de una iglesia que sigue surgiendo? Yo, bueno, ¿qué pensaría? Que tenemos que seguir siendo fieles a la iniciativa que nos llevó a Ayacucho. El reto es ir escuchando, bueno, lo decíamos, ir escuchando cómo evolucionan las necesidades de las personas. Bueno, seguir aportando por la reconciliación, por la justicia, en cosas más concretas, pues que podamos seguir manteniendo nuestra presencia en nuestros proyectos de servicio directo a la gente. Para mí ha sido una pena también perder las parroquias, siempre me resulta muy cuestionante, ¿no? Cómo se le atendía a la gente pastoralmente en el campo, que no son bien atendidas. Entonces, bueno, nuestro reto es seguir atendiendo y seguir dejándolos claro eso de que Dios no los olvida, ¿no? Y que ojalá nosotros podamos colaborar en esa presencia de Dios tan grande en este pueblo. Entonces esos son los retos así un poco a lo grande, mantenernos con este objetivo y esta intuición inicial. Sí, yo también creo que no, la pandemia nos genera estos nuevos retos de la sobrevivencia, ¿no? Que nuevas necesidades de trabajo, de alimentación, y que ya se está respondiendo, ¿no? Porque los biohuertos, tanto en Cangallo como en Huamanga, son importantes, ¿no? Aunque sea en la ciudad, en el techo de la casa, pero puedes generar tus hortalizas, algo para sobrevivir y para comer bien, ¿no? Y eso se está haciendo, ¿no? Entonces, todo lo que es alimentación, generación de trabajo, pues van a ser nuevos retos, pero siempre también está ese reto de cómo encontrar a Dios en todo eso y cómo generar los lazos de fraternidad y cómo hacer crecer nuestra fe y ese conocimiento de Jesús solidario, ¿no? En medio de todo eso. Y con ese conocimiento es que van generándose las nuevas iniciativas. Y esperamos que existan pues muchos laicos y laicas y vocaciones jesuitas que quieran seguir trabajando por el bien de Ayacucho. Muchas gracias, Carmen. Emilio, acá tenemos una pregunta más. Dice, ¿qué se está haciendo hoy desde la misión jesuita en el Ayacucho de la postviolencia? Esto considerando además que vivimos tiempos especialmente sensibles en torno a lo que fueron los años del terrorismo. Bueno, se parece bastante al anterior. O sea, yo creo que yo insisto que lo importante es mantener nuestra presencia, ¿no? Y
Y lo de generar confianza, ¿no? Lo decía Carmen antes, que yo creo que la gente lo que ha visto en nosotros es que aquello que decíamos más o menos lo cumplían. Y eso, claro, es novedad en la zona porque generalmente están acostumbrados a que les engañen, a que les roben, a que les diga una cosa y no sea. Entonces yo creo que tenemos que seguir generando confianza y, como digo, los proyectos, por lo menos yo quizá conozca algo más los de Cusiayu, pues estos proyectos generan mucha confianza en la población porque atienden a necesidades muy directas. ¿Quién visita a los ancianitos y les lleva a comer y hace, bueno, y puede jugar con ellos y recrearse? Entonces, yo creo que el tema está ahí en la cercanía y que en cosas pequeñas las personas sienten que su vida mejora, ¿no? Pues para los ancianos, en vez de estar solitos en casa, pues pueden estar en un grupo, pueden estar mejorando su salud, igual que, bueno, los pequeños proyectos productivos que van generando no solo capacidades, sino también ingresos, ¿no? Pues esas pequeñas cosas yo creo que son las que tenemos que seguir, bueno, seguir fortaleciendo y continuar. Muy bien, muchas gracias. Y Sí, no sé, perdón, Carmen, ¿ibas a decir algo más? sí, tal vez creo que también en la zona urbana que es Huamanga, también creo que se tiene que seguir trabajando las escuelas de perdón y reconciliación. Ese es un trabajo para siempre, yo creo, ¿no? También acá en Lima o en otros lugares deberíamos trabajar eso, más aún ahora que este proceso electoral, por ejemplo, ha generado muchas tensiones también en familias y en la sociedad. El proceso de perdón y reconciliación es muy importante para reconstruir las relaciones y ver que más allá de lo que pase en la coyuntura, pues tenemos una vida que vivir y una vida por construir, una convivencia humana mejor entre todos y que tenemos que buscar formas dialogantes, formas constructivas de relacionarnos, que no pueden ser formas que nos separen más. Eso ya no puede ser. Y no puede ser la violencia. O sea, si algo podemos aprender de esos 20 años de violencia es que la violencia genera más violencia y más dolor. Y que eso no lo queremos, ¿no? O sea, zanjar tajantemente con la violencia y buscar formas nuevas para construir la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que sí, se tiene que seguir escuchando y caminando al lado y felizmente que las obras en Ayacucho son obras, como se puede decir, dinámicas, ¿no? Que se pueden amoldar a la realidad y a responder a la realidad que la gente va planteando. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Ahora voy a la última pregunta. Hay muchas más, la gente está muy entusiasmada, pero lamentablemente pues el tiempo nos ganó con el tema de preguntas. Esta va a ser la última pregunta. ¿Cómo nos podemos involucrar en el proceso de reconciliación nosotros mismos? Y es una segunda parte de la misma pregunta, ¿cómo nos ayuda la espiritualidad ignaciana? Yo creo que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad en tierra, ¿no? Hay una meditación nuestra fundamental, la encarnación, que dice que Dios no se desentiende del mundo, sino que lo acepta este mundo como es, ¿no? Tal cual es, con la corrupción, con la violencia que hemos tenido. Entonces la espiritualidad ignaciana te ayuda a estar bueno, a entrar en el mundo y tal cual es, o sea, no esperar el mundo ideal, ni pelearse, ni regañar, sino, bueno, pues vivir en medio de él y tratar de evangelizar en medio de él. Eso es lo que aporta la espiritualidad ignaciana. Y bueno, pues claro, yo ya llevo 10 años fuera de Ayacucho, pues ¿qué podemos hacer? Hay un tema que para reconciliación, pues nosotros mismos en nuestros espacios, en cada uno espacio personal. ¿Qué podemos hacer? Pues orar mucho porque bueno, hay tantas cosas que no podemos hacer y solo nos queda orar. Entonces yo creo que también eso es importante y bueno, pues metiendo el spot publicitario, apoyar estos eventos para que podamos tener
podemos seguir atendiendo a esta población tan necesitada. Sí, yo también creo que la reconciliación es tener nuevos acuerdos para convivir, ¿no? Tener nuevos acuerdos, nuevas maneras de encontrarnos y como dice el Papa Francisco, tener una mirada integral, ¿no? Integral en el sentido de reconciliarnos con nosotros mismos, o sea, reconciliarnos con Dios primero, porque lo hemos expulsado a Dios del mundo. Y cuando lo hemos expulsado es que estamos viviendo el mundo como lo estamos viviendo, tan roto, tan fragmentado, ¿no? Entonces, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro país, y reconciliarnos con la naturaleza, ¿no? Vivir en armonía, tratar de encontrar eso que dicen los pueblos originarios, dicen el buen vivir, ¿no? Vivir en armonía entre todos, ¿no? Una manera nueva de vivir. Yo creo que hay que tener mucha creatividad para pensar cosas nuevas y también, como dice Emilio, mucha oración y mucho amor, ¿no? Yo creo que el amor es lo que genera el cambio. El amor es lo que genera la confianza y lo que genera el cambio y lo que transforma y que lo que nos hace creativos para poder responder a una realidad tan difícil como la que tenemos, ¿no? Y es una realidad mundial, la que está difícil es mundial, y en el Perú en particular y en Ayacucho también, o sea, todos estamos atravesando esta situación difícil y la espiritualidad ignaciana pues nos ayuda a encontrar a Dios en todas las cosas, en todos los acontecimientos, y amar y servir siempre. Gracias. Me parece a mí, Lucila, que la espiritualidad ignaciana, en la medida en que es una espiritualidad centrada en la encarnación, en el reino, que invita al discernimiento, nos invita también a mirar la figura de Jesús. Y la resurrección de Jesús es central en la cuarta semana de los ejercicios espirituales, ¿no? La mirada del resucitado es la mirada que trae el oficio de consolar. Y creo que la reconciliación entre peruanos definitivamente tiene que llevarnos o tiene que situarnos en la misión de traer, ofrecer, promover, animar este oficio de consolar que trae el resucitado. Y creo que ahí la espiritualidad ignaciana nos puede ayudar mucho. Muy muchas gracias, José Luis, por tus palabras de cierre. Muchas gracias a los tres, realmente. Nada, quisiera darles unos minutitos para que cada uno se despida. Realmente muy agradecidos por todo lo que nos han ido compartiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Lucila, muchísimas gracias a la ODP por esta invitación. Ha sido sumamente interesante y creo que necesario reflexionar sobre la labor de la Iglesia y de la Compañía en un lugar tan querido para el país como Ayacucho. Muchas gracias. Yo igualmente agradecido por poder participar y agradecer a las personas que han estado. Ahí vi en el chat que mencionaban a Roberto Dolan, entonces me acordé que él también, bueno, vivió en carne propia los embates del terrorismo en Jarpa, y me acuerdo de muchos jesuitas que he nombrado ya nos han dejado. Entonces yo quería acabar con un recuerdo para todas estas personas que han entregado la vida desinteresadamente y que nos han abierto la pista y el camino. Gracias a todos. Bueno, yo también agradecerles a todos por su presencia en este conversatorio y solo decirles que el bien hace bien y que el bien es contagioso, entonces hagamos el bien, que vamos cambiando un poquito el entorno donde estamos y eso cambia el mundo. Gracias por todo y gracias también a los equipos que están en Ayacucho y que están entregando lo mejor de sí mismos. Gracias a todos. Muy bien, bueno, ya llegamos a la parte final. Muchas gracias a los tres, a Padre Emilio, Padre José Luis y a Carmen. Y quisiera yo agradecer muy en especial a nuestros socios, son miembros del programa de socios que tenemos, son personas que
pura voluntad y amor, bueno, a las ganas de ayudar, ¿no? Un poco lo que han estado preguntando ahí en el chat, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hay muchas maneras, cada quien verá cuál es la manera que es lo mejor para ellos, ¿no? Pero tenemos el plan de socios, es gente que de manera voluntaria, generosa, pues mes a mes aporta libremente la cantidad que considere que puede, ¿no? Y entonces eso ayuda a la sostenibilidad de estos proyectos que crean gran impacto a nivel nacional y mucho también de eso va para Ayacucho, ¿no? Entonces ahí en el chat vamos a poner el enlace donde pueden tener más información sobre nuestro programa de socios y también un WhatsApp para el que desee más información, comunicarse, pues ahí será atendido por nuestra gente que nos apoya en Misión Jesuita en todo este tema de nuestro plan de socios. Luego también quería hacerles una invitación a nuestro almuerzo Ayacucho, que este año cumple 17 años que nos acompaña al almuerzo Ayacucho. Y bueno, por el tema de la pandemia nos hemos tenido que reinventar, acomodar. Bueno, este año va a ser un bingo virtual y en esta oportunidad pues tendremos como siempre la acogida de toda la gente querida que nos acompaña. Tenemos un comité de voluntarias que hace posible este evento que año a año se realiza para recaudar fondos, ¿no? A beneficio de justamente todas estas personas que quedaron en abandono, ¿no? Estos adultos mayores que quedaron en abandono en esta época tan difíciles que vivió el Perú, porque los hijos huyeron, se fueron o fueron matados, se quedaron solos y abandonados por diferentes motivos, ¿no? Entonces tenemos mucho adulto mayor en abandono que es atendido por los jesuitas en Ayacucho, ¿no? Entonces, este evento es a beneficio de ellos y a beneficio de familias campesinas en situación de vulnerabilidad que también apoya el evento, ¿no? Ahí está la siguiente gráfica, un poco más de información. Tenemos entonces el almuerzo de Ayacucho, que este año pues será un bingo virtual. Va a ser el sábado 2 de octubre a las 4 de la tarde. La donación es de 75 soles que da derecho a 2 cartillas digitales y también se pueden, si alguien desea adicionales, también se pueden comprar por 10 soles más. Y también va a haber premios, rifas. Bueno, va a ser un momento de compartir. Es un momento de acogida, de estar en familia y sobre todo lo más importante de ayudar, porque todo lo recaudado, pues como digo, va a ir a la obra que tan importante que hacen los jesuitas en Ayacucho, ¿no? Y por último, bueno, sí, perdón, no. Y por último, agradecer la presencia de todos de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado por parte de los 3 panelistas. Nos han enriquecido, yo creo que nos han humanizado y este es un camino, ¿no? Un camino de fe, un camino a recorrer y yo creo que siempre es bueno escuchar también qué cosa ha pasado en otros lugares, porque claro, uno vive donde vive, pero es importante estar informados y saber, ¿no? de todo lo que se hace y para poder seguir apoyándonos. Muchas gracias por todo y bueno, será hasta la próxima oportunidad con otro conversatorio. Muchas gracias.